Déjame ver. Lunes. Son 5 días. Son más 9 por 3, 27. Espera 200. Espera. ¿Segura? Pero no tenías ya. No, pero 200. Todavía. ¿Cuánto te queda, Pablo? Si no más queda. Yo nada más tengo que pagar 150. No, de todas formas te queda. ¿Cuánto me dice? Capital, no se me dio. Sí, ya sabía que no era tuyo, obviamente. Pero no. Unas malas noticias, Karen. Ya llegó la luz. Tienes, no para poder pero hasta qué día vence, capaz. Llegó de 260. Ayer lo revisamos. 270. Y yo nada más comí 4. Ay, mi amor, yo voy a hacer más. Mira, corazón. A ese hace una. Me debe quedar 300. Te doy 100. Porque mi Jenny no se quede sin dinero. Yo me voy a quedar con 300. ¿Me das 100, mi Sony? Dame 100, mi amor. Te doy para darte, para que te quedes. Me voy a quedar con 300. Es que no tengo. ¿Cómo tienes cambio? Tengo 50 pesos. Ya. No me gusta que te quedes. Pero es que no te quiero dar mi billete bonito. ¡Dáselo! Y cállate. Es que mira, ese billete. Sí, es nuevo, pero lo vas a gastar tarde o temprano. Mejor dáselo a alguien de confianza. Ahí está. Con los 100 de cambio. Este 200, ¿cómo le hago? ¿Le vas a dar 100 ayer? Lo cambio. Yo lo cambio. Ya me está dando el cambio, ¿eh? De mi capucha. Yo lo cambio y son 100 para Jenny. No, porque ella, la pobrecita, me está dando 100 de su dinero, acuérdate. ¿Tu hija estás bien de pasaje? No entiendo. Bueno, entonces esto es mío. No. A ver, no. Vamos a ser francas. Mi mamá está haciendo en contra. Tú me das los 100 que ya le acabo de dar y tú te quedas con 100. Ok. A ver, no entiendo. Sí, ya entendí. A ver. Porque ya te dije 100 que traía, pero no tiene cambio. Ajá. Entonces yo se los pago a ella y yo me quedo con el billete, con el cambio ya le doy. Ah, sí. Muy bien. Este es mi capital, 300. Y el cambio, porque quiero ir a invitarles un rascado. Ay, mami. ¿Cuánto me debes? 600. Será prudente ocuparlos para el mariachi. Mejor compramos. Eso no prioriza. ¿Para qué quieres una Alexa cuando tienes una bocina? Aparte es estúpido, ¿me entiendes? Me dices, ponme canciones de Disney.
creo que a él le va a gustar mucho una Alexa. ¿Te digo? ¿Tú crees? A mí me Sí, se va a interesó emocionar porque le va a pedir canciones. Digo, él no le va a pedir como nosotros, güey. Él le va a pedir, Alexa, ponme canciones de Juan Gabriel. Y ya, Ya le reproducción basta. en Amazon Music. Alexa, apaga. Alexa, volumen. Es lo único que debe hacer, güey. O sea, no debe hacer más, pero va a estar chido porque ya no va a tener que buscar. Está más chido de cómo pagar, te damos un Prime, o sea, con Music, que puede poner esta parte de la canción. O sea, ya si pagas el Amazon Music, que son como 100 pesos, ya le puedes poner, Alexa, ponme la parte de la canción de Juan Gabriel, Noa, Noa, y así te la pones. De las dos, obviamente. Y ahorita está en oferta. O sea, ahorita la. ¿Cuánto cuesta? 1000. La generación abajo, o sea, la que es como una bocinita, es que esta es una esferita, la que te salen 800. Un día me regalaste. ¿Ya viste? Ya sí le gustó. Ya se la enseñé. ¿Te la enseñaste? Sí. No importa. Ya te gustó, güey. No creo que mi papá, ¿tú crees que le va a ir? Ni va a estar en la casa casi. Y se la pasa viendo la tele, además. Mira, conociendo a tu papá, lo que dice Karen es cierto. ¿Cómo le va a decir? Alexa, quiero ir al Noah. No, se lo va a poner, ¿no? ¿Verdad, hija? Y ya me lo voy a emocionar, güey. Te cae. Yo creo que sí. Alexa, dime la hora y todo eso, ¿sí? Sí. ¿Qué más hace Alexa? ¿Qué más le puedes decir? Le puedes poner agrandar la lista del súper. Le puedes decir, Alexa, ¿cuál es la temperatura de hoy? Alexa, llama a mi Sori. Digo, también le puedes decir a Chaya, güey. Decir, llama a mi Sori. ¿En serio? También le puedes decir, llama a mi Sori. Sí. Pero Obviamente. va a estar sincronizado con el teléfono de la casa. Tienes que sincronizar desde tu Celular. celular. Así es. Chaya no tiene celular. Ah, bueno, eso no funciona para el Chaya. Alexa. Pero para tu papá sí. A mi mamá sí le gustó ahí comprarlo. Cuando tengan. No se conecten tus alumnos. Como que ya te cortaron una flor de jardín de los tres. Como que no se acuerdan de mamá, ni un regalito. No hay. Pues mira, juntamos 1500 y ya podemos comprar 2 Alexa, güey. Ya se lo mandamos. Sí, también. Giovanni, ¿con cuánto te vas a caer? Viene el Día de las Madres y el cumpleaños de mi papá. Es el 10. Mira, de aquí se pone de a 600 varos. ¿Lo sacas? Porque te lo he hecho. Bueno, ya que se. Pero puede ser en la quincena de. La tiene que ser ahorita, ¿no? Ahorita. De aquí, porque la quincena está mayo. Lo que quise. Hola, chicos. Bueno, buenas tardes. Voy a avisarle a tus compañeros que ya entramos. Porque ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya sabes si tus compañeros van a entrar? Pregunta seria. Les voy a preguntar. No creo a ellos porque no tuvimos clase ahorita. Hace rato. Así que no sé. Ah, chicas. Ya está. Ok. Bueno, ya les acabo de decir, a ver qué me dice. Bueno, de todas formas, solamente aunque estés tú, sí vamos a tener un poquito de clases porque no me quiero atrasar. Ya tuvimos una semana de vacaciones, yo de verdad quisiera que hubieran sido 2, pero no se pudo. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la evolución del artículo 123 constitucional, que es la base
del derecho laboral, de la Ley Federal del Trabajo. Yo espero que pasemos este punto y vamos a ver un poquito los principios generales del derecho del trabajo. Y ya de ahí nos vamos a pasar, pero yo creo que ya la próxima semana, a lo que son todo lo que vieron, bueno, todo lo que pusieron en su primer parcial, pero ya vamos a ver como un poquito más adentrado, lo que es jornada laboral, los días de descanso, vacaciones, vamos a ver un caso práctico, no como para que ustedes lo resuelvan, pero sepan cómo se resuelve, porque sí es importante, aunque no estudien derecho, saber cómo se calcula su liquidación, su finiquito, qué les corresponde de vacaciones, de horas extras, cómo se pagan, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver yo creo que ya la próxima semana. Ok, bueno, vamos a empezar. A ver si se conectan los demás. Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo, recapitulando para que no se nos olvide. Primeramente, recordemos cuáles son las personas que intervienen o los sujetos dentro de la... Son tres. En sí está el trabajador, el patrón y hay un tercero que son los intermediarios. En la Ley Federal del Trabajo, que es nuestra base normativa, una de nuestra base normativa, en la Ley Federal del Trabajo podemos ver esta clasificación de, por ejemplo, definen quiénes son trabajadores, quiénes son los patrones y quiénes son los intermediarios. En el caso del trabajador lo definen por ahí en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que en sí ya sabemos que es toda persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. ¿Qué se entiende por trabajo? Bueno, el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que requiera por cada profesión o oficio. Prácticamente eso es lo que dice la misma ley. Y en sí, aquí también clasifican como a los trabajadores. Sabemos que existen por ahí los trabajadores de confianza, que prácticamente los trabajadores de confianza lo vamos a ver un poquito más adelante, casi en lo último, porque son como una clasificación de trabajadores. Estos dependen, son de confianza porque dependen de la naturaleza de las funciones que desempeñen para ser de confianza, no como tal del puesto. Eso también lo deben de haber visto en su exposición. Prácticamente, cuando nosotros estamos ante los trabajadores de confianza, pues es como, yo lo clasifico así por su función y no por el tipo de puesto que tienen. A veces podría decirse que, bueno, solo los directores o los subdirectores o los gerentes son esos trabajadores de confianza. Y bueno, prácticamente sí, porque bueno, como su nombre lo dice, el tipo de trabajador es un trabajo de confianza. Necesitas como la confianza necesaria para que haga el trabajo. Prácticamente por eso lo clasifican así. ¿Quiénes son esos trabajadores de confianza generalmente? Dirección, inspección, vigilancia. Gracias, es que traigo como mi papel. Y fiscalización. En sí, estos trabajadores son generalmente los de confianza y cuando nosotros estamos también hablando en ámbito de administración pública, la mayoría entran como trabajadores de confianza. Puede ser, vaya, hasta el que cuida la puerta y es un trabajador de confianza, porque no lo da el tipo de puesto, sino el tipo de función que desempeñas. O sea, que necesitas cierta confianza de tu patrón para poder desempeñarlo. Entonces, este es un carácter general con estos trabajos especiales como los trabajadores de confianza. Y en sí, el patrón ya sabemos, por ahí también vienen los primeros artículos, me parece que por ahí del artículo 10 tiene la definición del patrón, que también ya no quiero adentrarme tanto en eso porque ya sabemos que es toda persona física o moral, ¿no? Oye, Sari, ¿me pasas una servilleta? Esta persona, el patrón es la persona que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, obviamente. De aquí, de esta forma jurídica del patrón se desprenden los intermediarios o también los representantes del patrón. En este caso, el tercer sujeto que también vemos en la Ley Federal del Trabajo es el intermediario, que el patrón, por ahí conforme al artículo 12, perdone, de la Ley Federal del Trabajo,
Este intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de los trabajadores para que presten sus servicios a un patrón. Prácticamente un ejemplo de intermediario que nosotros tenemos en cuenta son los outsourcing, o los que llaman los outsourcing. Estas empresas que se dedican a realizar como todo tipo de proceso de selección de personal conforme a las vacantes que una empresa tenga. En sí, estos se tuvieron que clasificar porque antes se deslindaban totalmente de la responsabilidad laboral. Cuando demandaban los trabajadores, como los trabajadores les pagaban un outsourcing, ellos demandaban directamente al outsourcing o quizá esta empresa de reclutamiento de personal, y ellos decían, pero yo no soy su patrón. O sea, yo solo intervino en la contratación, pero pues el patrón es otro porque yo no soy. Entonces, como tal, también se tuvo que clasificar. Entonces, estas partes de los intermediarios también es importante en el trabajo en general y en la ley federal, también en los contratos, porque hoy en día cualquier contrato que intervenga como algún tipo de intercambio de trabajadores, tienes que tomar muy en cuenta que dentro del contrato tienes que tener una relación laboral o no lo va a haber. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que tomar en cuenta este sujeto. Les especifican así porque, pues bueno, tienen la confianza del patrón. Pero dentro del mismo ordenamiento legal, por ahí del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, dice que estos representantes del patrón pueden ser los administradores generales y las demás personas que ejercen estas funciones de dirección o administración de la misma empresa. En este caso, son considerados representantes del patrón y se obligan en sus relaciones con los trabajadores. Ok, ¿qué sucede con este? ¿Por qué lo menciona la ley? Porque aquí el trabajador está obligado a cumplir como tal las órdenes de estos representantes del patrón, que en este caso estas personas que ejercen estas funciones de administración o dirección de la empresa están subordinados a estos. La diferencia radical entre un trabajador de confianza y un representante del patrón prácticamente es la función. O sea, aunque dentro del trabajador de confianza la función puede caer una administración o una dirección, la ley las clasifica de confianza por esto, por el tipo de funciones. Y los representantes del patrón prácticamente no es como que estén peleados, no es como que un trabajador de confianza no puede ser representante del patrón. Pueden serlo los dos al mismo tiempo. Sin embargo, la ley los trata de clasificar de forma distinta porque al final de cuentas, a lo mejor no todos los representantes del patrón son trabajadores de confianza. O sea, un director general o un administrador puede ser que nada más sea representante del patrón, pero no sea un trabajador de confianza del mismo patrón, se lo pueden haber impuesto. Entonces, por eso a lo mejor la ley es lo que hace para esta clasificación. Y volvemos ahorita a lo que estábamos, bueno, a lo que quiero ver, que es el artículo 123. El artículo 123 constitucional es la base de la Ley Federal del Trabajo. Y nosotros podemos ver que aquí se clasifica en dos apartados, el apartado A y el apartado B. Recordemos que el apartado A tiene que ver con trabajadores de empresas privadas y el apartado B es exclusivo para trabajadores al servicio del Estado. La evolución de este artículo, digo, no lo quise poner aquí, pero bueno, ha habido muchísimas evoluciones de 1930 y la última fue por el 80 y tantos, cuando se empezó a clasificar los dos apartados, porque antes era un apartado para trabajadores en general, pero de repente cuando dijeron, oye, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? O sea, tienen como diferentes prestaciones, tienen diferentes condiciones laborales, y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? O sea, no podemos como tal clasificarlos dentro del apartado A. Entonces hicieron este apartado B dentro del 123 constitucional. En sí, ¿por qué lo clasifican? ¿Por qué la ley federal hace esta distinción? Bueno, principalmente por el tipo de trabajo y también con su fundamento legal. En el apartado A, que son todos los trabajadores a nivel privado, la Ley Federal del Trabajo es la única ley que se va a aplicar. En el caso del apartado B, que son los trabajadores del servicio del Estado, hay otra ley por ahí que se llama la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de los Servicios Públicos del Estado, así como todas las leyes de los estados de la República Mexicana. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Por ejemplo, aquí en Veracruz, específicamente en Veracruz, la ley que se aplica para los trabajadores de gobierno es la Ley Estatal del Servicio Civil, así se llama. Entonces, como tal, a la hora de que nosotros tengamos una demanda en contra del gobierno,
ya sea gobierno del estado, gobierno municipal o algún órgano desconcentrado, lo que hacemos es basarnos en lo que dice esta ley. Sin embargo, esta ley no tiene que estar en contra de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? O sea, la Ley Federal del Trabajo se aplica para todos los trabajadores. Sin embargo, también por ahí, en el apartado B, tenemos que tomar en cuenta lo que dice, en el caso de Veracruz, la Ley Estatal de Servicio Civil. O en el caso federal, la Ley Federal de los Trabajadores en Servicio del Estado, que no tiene que contraponerse con lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, sí, como en todas las leyes, hay algunas lagunas legales o algunas cuestiones que los trabajadores de confianza de gobierno no tienen y los trabajadores de empresas privadas sí. Por ejemplo, en la cuestión de los despidos. En los trabajadores de confianza de los gobiernos, sí estipula por ahí la Ley Federal de Trabajadores en Servicio del Estado y la Ley Estatal de Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que cada que hay cambio de administraciones, porque estamos hablando de gobiernos, no es obligación del nuevo gobierno contratar a los trabajadores anteriores. Sin embargo, aunque no es una obligación contratarlos, por ahí también marca la ley que sí, que si tú tienes por lo menos 30 días una vez que empiece la nueva administración para despedirlos. Si tú no los despides en los primeros 30 días, se entiende por ley que tú estás dejando a esos trabajadores para continuar en la administración. Digo, palabras más, palabras menos, esa es la forma. Entonces, como tal, esto nunca viene en la Ley Federal del Trabajo, porque no hay cambios de administraciones. Digo, a la Ley Federal del Trabajo, en empresas privadas, no le importa si cambia de dueño la empresa. Te tienen que dictar y te tienen que seguir trabajando. O sea, como tal, no hay como estos supuestos que luego en los gobiernos sí existen. Entonces, por eso se tuvo que hacer esta clasificación. Aquí también, en el apartado A, pues bueno, nosotros podemos ver que rige entre todos los obreros, los jornaleros, empleados domésticos, artesanos, a todo tipo de trabajo. Y aquí en el apartado B, pues como estamos hablando de gobierno, rige pues entre los poderes de la Unión, entre los gobiernos de Distrito Federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y los trabajadores que tienen cada uno de ellos. O sea, como tal, esa es la gran diferencia entre el apartado B y el apartado A. También en cuestión de jurisdicción, digo, ustedes a lo mejor no les va a tocar, no son abogados o no van a ser abogados, pero la situación es que sí, en el apartado A, todos son, generalmente son locales, conflictos en los puntos locales, que hoy en día son tribunales locales de conciliación y arbitraje, a menos que sean trabajos especiales como minería, como agricultura, y eso se entra dentro de la Junta Federal número 45, en el caso de Veracruz, que está ahí en Juárez, enfrente del teatro. Esto mismo lo marca la Ley Federal del Trabajo, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, la jurisdicción son todos los tribunales. En este caso, en el caso de Veracruz, está el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que es para, pues obviamente, como le dice su nombre, para todo el estado, y está en la ciudad de Jalapa. En pocas horas, el TECA le llamamos. Aquí, en cuestiones de gobierno municipal y gobiernos estatales, igual órganos desconcentrados, todos los conflictos laborales, todos los conflictos que tengan estas instituciones con sus trabajadores se resuelvan en los tribunales. Y esa es como pues, la gran diferencia radical. Ok, ¿qué marca el artículo 123? Pues ya sabemos que indica que toda persona tiene derecho al trabajo, a un trabajo digno, socialmente útil. Y bueno, este en sí también promueve la creación de empleos y la organización social para el trabajo. Como tal, también el mismo artículo instruye al mismo Congreso para crear leyes que rijan todo lo relacionado con el trabajo. Digo, aquí, los voy a hacer más grande porque, digo, te lo voy a quitar porque lo quiero hacer más grande porque ni yo leo. Te mentiría si yo no me sé todo lo que dice el 123. Digo, se ve que se trata, pero no me sé todo y cada una de las fracciones. Vamos a ver, aquí está.
Voy a poner. Ok, ¿qué marca el 123? Como podemos ver, son muchísimas fracciones, pero a grandes rasgos, esta es la base de la ley federal. Entonces, pone la duración de la jornada máximo, que no será más de 8 horas. Vamos a ver un poquito los tipos de jornada que existen. La duración máxima de la jornada nocturna, que será de 7 horas. La prohibición de emplear a trabajadores menores de 14 años y como tal también trabajadores mayores de 14, pero menores de 16. Recordemos que eso se refiere a cuando dicen menores de 14, el momento que cumples 14, pues ya entras dentro de otra jornada de trabajo, pero sigue siendo menor de edad. El descanso obligatorio de un día por cada 6 de trabajo. Los trabajos de mujeres embarazadas y su derecho al descanso que se rigen por áreas geográficas o profesionales que se rigen por ramas profesionales. También hay un principio por ahí de igualdad laboral, el salario mínimo y su blindaje contra los gravámenes, esto quiere decir contra impuestos, reparto de utilidades y el procedimiento de reparto de utilidades, la forma de pago de los salarios, y una parte, si puede ser en especie, el pago de las horas extras y extraordinarias, habitación para los trabajadores, que es otra prestación, capacitación y adiestramiento también es otra prestación, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, derecho a huelga, licitud de las huelgas y licitud de los paros, patrimonio familiar de los trabajadores, deudas. Si te das cuenta, todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo lo toma la foto del artículo 123. ¿Por qué? Porque el 123 se desprende de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todos los artículos que tiene la Ley Federal del Trabajo se desprende de cada una de estas fracciones que marca el artículo 123. De esto es que sigue siendo un derecho social. Entonces, recordemos que el derecho social tiene que ver con esta cuestión de que los trabajadores son una población vulnerable y seguirán siéndolo. O sea, por más que cambie la ley, siempre la ley federal del trabajo va a estar a favor de los trabajadores, ¿ok? Ok, vamos a ver también estos principios rectores del derecho laboral de forma rápida porque realmente es lo que nosotros también tuvimos como base a la hora de analizar lo que es el derecho laboral o el derecho al trabajo. Primeramente, vamos a hablar sobre estos 4. La idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad del trabajo, la igualdad en el trabajo y la estabilidad en el empleo. Son 4 principios fundamentales que tiene todo el derecho laboral. ¿De qué se trata cada uno de estos? Pues bueno, como su nombre lo dice, aquí nosotros debemos entender que el trabajo no es solamente es un derecho, también es un deber social. Nosotros no podemos estar o no podemos vivir en una sociedad sin trabajo. Entonces como tal, nosotros debemos entender que un principio fundamental en el derecho laboral es que es un derecho a trabajar, pero también es un deber. A veces se ha perdido como tal este principio porque una obligación del Estado, como sabemos, es proveer el empleo, ¿no? Por eso también es una obligación del Estado. No para que trabajes en gobierno, sino para promover la actividad económica que propicie un empleo. Entonces, por eso también tiene que ver con un derecho y con un deber. El derecho, pues, es que el Estado debe propiciar las condiciones para que tú puedas tener un trabajo. Y como tal, si el Estado tiene las condiciones, tú tienes que trabajar. ¿Ok? No es como que nada, me quiero quedar así toda la vida sin trabajar. De hecho, hoy en día tenemos esta cuestión de que el nivel de desempleo ha tenido como sus bajas y sus altas, pero algo que nosotros podemos ver en una cuestión de evolución económica son los índices de desempleo. ¿Por qué hay índices de desempleo? Porque a lo mejor hay una crisis económica. ¿Por qué? Porque, a ver, crisis económica, no hay inversión ni nacional ni extranjera. Entonces, como tal, cuando no hay inversión, pues no hay fuentes de empleo. Entonces, todo se da como en un ciclo gubernamental. La otra es la libertad de trabajo, que esta está fácil porque esta también la misma condición la marca en sus primeros 29 artículos, que tiene que ver con que nosotros podamos decidir el trabajo que nosotros queramos. O sea, tenemos esta libertad, nadie nos puede obligar a trabajar en X lado, ¿ok? O sea, esta libertad de trabajo, pues lo tenemos todos y cada uno de los mexicanos. El otro principio es la igualdad en el trabajo. Esto también en teoría se supone que debe ser. Y tendría que ver con que, con este principio de, trabajo igual, salario igual, ¿no? O sea, debemos tener igualdad de circunstancias.
igualdad de trabajo, igualdad de salario. Ese es un principio que se supone que todos los trabajos lo mantienen. Y la estabilidad en el empleo, que por ahí esto tiene que ver con tu contrato laboral. La estabilidad en el empleo no solamente es eso, pero los contratos laborales te dan una estabilidad en el empleo porque te dan una seguridad de cierto tiempo dentro de este. Entonces, si tú no tienes un contrato laboral, y esto por ahí lo mencionó, de acuerdo que en su posición, no es que sea mejor o peor, de hecho, para el trabajador es mucho mejor. ¿A quién le conviene más que no tengas un contrato laboral firmado? Al trabajador. ¿Por qué? Porque a la hora de si te despiden, a la hora de mandar, si yo no tengo un contrato laboral, yo puedo decir muchísimas cosas que estaban dentro de mi contrato, según de mi contrato verbal, porque se puede hacer un contrato verbal. Yo puedo decir que entraba a las 10 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, que mi salario era X de 3 días a la semana, que yo trabajaba los domingos, que trabajaba horas extras, que trabajé días festivos, que no tuve días de descanso. Bueno, puedo decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hay unas condiciones laborales fijas dentro de un contrato y todo fue por palabra. Y como tal, recordemos a quién le da la razón la Ley Federal del Trabajo, al trabajador. Obviamente no es como que nada más con tu palabra, pueden haber pruebas para destituir lo que tú dices, tus acciones o tus pretensiones. Sin embargo, la realidad es que a quien tiene la calidad de probar que tú estás mintiendo, en todo caso es el patrón. Pero si no tienes nada escrito, entonces es difícil decir, bueno, ¿y cómo compruebas que sí tiene horas extras? Bueno, si no tienes un checador, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si no tengo un checador? ¿Cómo le hago si no tengo las condiciones? ¿Cómo le hago si me dices que a mí me contrataron de director y terminé siendo de mantenimiento? Entonces ahí está la cuestión con esta seguridad o esta estabilidad en el empleo que tiene que ver con tus contratos laborales también. Entonces, ¿a quién le conviene más no tener un contrato? Pues al trabajador, porque el trabajador puede decir cualquier cosa. Ok. Las fuentes de derecho laboral también es tan fácil porque, bueno, ya sabemos que está por ahí la Constitución que se desprende la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero hay otras leyes que regulan el trabajo en México. Está la Constitución, la Ley Federal, los reglamentos de ley, los tratados internacionales, hay algo que se llama la analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Ok, vamos a ver rápidamente estos, digo, no como tal, tanto, pero sí los vamos a ver. ¿De qué se trata el primero? Pues la Constitución. Digo, ya sabemos que en materia laboral, los derechos mínimos de los trabajadores están en el 123. No hay pierde. Pero hay otros dentro de la Constitución que también entran para formar parte dentro de esta legislación laboral, de esta fuente. El artículo 3º, pues bueno, que consagra el derecho a dedicarse a la profesión que tú quieras, a industria, a trabajo. El artículo 32 que consagra el derecho preferente de los mexicanos en igualdad de circunstancias respecto de los extranjeros, y esto es importante porque también si viene un extranjero, si tú contratas a un extranjero antes que un mexicano, no tienes que probar que ese extranjero tiene mayores cualidades y capacidades que lo que tendría un mexicano, y aún así tendrías que preferir a un mexicano antes que un extranjero porque está en la Constitución. El artículo 73, por ahí en su fracción 10, que otorga al Congreso la facultad exclusiva para expedir leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123. El artículo 115, fracción octava, que alude a que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se rigen por las leyes que expiden las legislaturas de los estados. Por eso también aquí está la ley estatal de juicio civil. Y el artículo 116 que establece una regla paralela para las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores. Si nos damos cuenta, digo, la Constitución, pues conocemos que el artículo 123, pero bueno, todos esos artículos que también tienen que ver con las relaciones laborales, tanto del Estado como las de empresas privadas. Ok.
La Ley Federal del Trabajo, que también la mencionamos porque es nuestra máxima ley a nivel laboral, fue hecha en 1970, la última reforma, por ahí del 2012, y hubo una en el 2018. Creo que hubo una en 2012, 2018 y 2019. Me parece que hay otra. Pero bueno, nosotros desde 1970 está la Ley Federal del Trabajo, se estableció como la máxima ley dentro del derecho laboral y como tal no está encima de la posición, sí, sino que bueno, la Constitución siempre va a ser la máxima ley, pero bueno, obviamente se desprende de la Constitución. Entonces, como tal, es nuestra máxima ley dentro del derecho laboral. ¿Cuáles son los reglamentos? Bueno, los reglamentos son reglamentos de ejecución de leyes laborales. En sí, sabemos que dentro de los reglamentos también están como todo lo que debes hacer dentro de tu trabajo, por eso son reglamentos internos. Aquí, al menos a nivel, vamos a decir, a nivel municipal y estatal, está un reglamento interno de la administración pública, en el caso de Boca del Río, y el reglamento interior de trabajo para los servidores públicos del Estado y los municipios. Los reglamentos, recordemos que se aplican de forma interna. Los tratados internacionales. También los tratados internacionales son una fuente de la regulación de los derechos del trabajo. En sí, estos, pues más que nada, están hechos por esta organización, este organismo internacional que son la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que aprueba estos convenios, estas recomendaciones, sobre todo en los temas de derecho laboral individual y colectivo. También nosotros en México debemos aplicarnos en lo que dicen los tratados internacionales en materia laboral. La analogía, otra fuente del derecho del trabajo en sí, es este método por el que una norma jurídica se extiende por identidad, por razón o casos no comprendidos en ella. ¿Qué quiere decir esto? Si se presentan casos que no están contemplados en una disposición específica de la ley, pero son semejantes a los casos previstos en la misma, puede aplicarse la analogía. En el caso de derecho penal, la analogía no existe. O sea, no se puede como tal decir, voy a hacer un análisis de un delito. Estaba diciendo que en el caso de derecho penal, la analogía no existe, tiene que ser el delito específico para decir es este tipo de delito. En el derecho laboral, si hay un caso muy parecido que está en la ley, pero ese caso específico no está en la ley, pero hay algo muy parecido, sí puedes aplicar la analogía. O sea, lo que más te convenga prácticamente. Los principios generales del derecho, que es otra fuente de derecho laboral, en sí son estas verdades e ideas jurídicas que sirven como orientación para un sistema legal. En sí, estos han prevalecido en el tiempo durante muchísimos años y generan las normas jurídicas. Un principio general del derecho tiene que ver, por ejemplo, con primero en tiempo, primero en derecho, el que puede lo más, puede lo menos, nadie está por encima de la ley, lo que no está prohibido está permitido. O sea, son todos estos principios que nosotros sabemos en cuestión legal y también pueden ser una fuente para formar el derecho laboral. La jurisprudencia es otra, que prácticamente eso también ya lo deben de tener en cuenta, que son 5 sentencias ininterrumpidas en un solo sentido por los tribunales de un caso especial. Okay, cuando nosotros hablamos de jurisprudencia, que nos sirve también para interpretar leyes, para interpretar normas, nosotros lo utilizamos muchísimo en la cuestión de la justificación.
tanto en los escritos de demanda como en las contestaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pasó un caso muy parecido al tuyo y dices, oye, a ver, pero la ley no me marca esto, ¿cómo le hago? En lugar de decir cronología, pues me voy a jurisprudencia. Por ahí debe haber un caso parecido, y si hay jurisprudencia se refiere a que ya hay 5 sentencias de un caso muy parecido al tuyo en un solo sentido y se hace jurisprudencia de algún tribunal. Un ejemplo, en cuestión laboral, un ejemplo de jurisprudencia puede ser, en el caso de los trabajadores, cuando tú metes una demanda, tú tienes que poner la dirección del patrón, o en este caso, la dirección de tu lugar de trabajo, y a quienes demandas. O sea, a fuerza tienes que tener un demandante. Pero ¿qué sucede si los trabajadores no saben quién es su patrón? Tú te preguntarás, ¿cómo no van a saber? Bueno, pues hay algunos que de verdad no saben ni siquiera quién es su patrón porque les pagan por un outsourcing, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Por ahí, pues en lugar de estar haciendo analogías, lo que haces es buscar jurisprudencia. Muy parecida, a lo mejor no específicamente tu caso, pero sí dices, bueno, a ver, ¿qué pasa si no tengo el nombre de mi patrón y quiero demandarlo? Buscas por ahí jurisprudencia relacionado con ello, y obviamente te cuesta porque tienes que aprender a buscarla, pero bueno, si hay una jurisprudencia por ahí en la que dice que los trabajadores no están obligados a conocer el nombre del patrón, por lo tanto puedes decir a quien resulte responsable de la relación laboral, y ya con eso, pues es obligación del juez investigar quién es el patrón mediante oficio. Fin. Entonces, todo esto nos sirve también como una fuente. ¿Cuál es la otra? La costumbre. La costumbre práctica reiterada de ciertos actos, como cuando un patrón, por ejemplo, obsequia tradicionalmente a sus trabajadores una gratificación monetaria el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Esta costumbre puede quedar plasmada en un contrato colectivo o incluso en un contrato individual y se convierte en un derecho que tiene el trabajador a percibir esa prestación regularmente esa fecha. Es un ejemplo de cómo la costumbre se puede hacer también parte de los derechos laborales, porque dentro de la ley federal del trabajo no te marca que tú tengas que dar alguna gratificación monetaria o algún regalo o un día de descanso por ser el Día de las Madres. Pero tu patrón dice, yo te lo voy a dar, te voy a dar una gratificación a todas las madres el 10 de mayo. Y esto puede quedar dentro de tu contrato colectivo o incluso en tu contrato individual, y al quedar dentro de tu contrato, inmediatamente se convierte en un derecho del trabajador a recibir esa prestación de forma regular esa fecha. Y no solamente puede ser eso, puede ser también en diciembre, la entrega de un pavo, de despensa, de canastas navideñas, de, no sé, de día del maíz, no sé, lo que ustedes quieran poner en cualquier X fecha, puede haber una retribución monetaria o en especie, y eso puede quedar como tal dentro de tu contrato y ya se convierte inmediatamente en una prestación que ya tienes derecho a percibir. La equidad es otra parte de la fuente y es la aplicación de la justicia al caso concreto. En sí significa garantizar derechos mínimos a los trabajadores y su irrenunciabilidad. Prácticamente el patrón no podrá argumentar en ningún caso que el trabajador, por ejemplo, aceptó voluntariamente una percepción inferior al salario mínimo sin causa alguna. Esto da un equilibrio en la función laboral. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí yo, por ejemplo, como patrón, yo no puedo decir, ¿sabes qué, trabajador? Te voy a pagar menos del salario mínimo. Sobres, ¿pero por qué? Nada más porque sí. Aunque yo firme ese contrato porque pues yo necesito el trabajo, esto ante la ley no vale. Si yo demando, una vez que me salga de trabajar o que me despida o lo que sea, yo demando, literalmente lo que va a hacer, en este caso, la justicia, es decir, bueno, pues vas a tener que pagar el retroactivo de eso que no le diste en el caso del salario mínimo, ¿no? Le vas a tener que pagar una indemnización y lo que le faltó, que supone que lo tenías que pagar, aunque él haya renunciado como tal, eso no se puede. Tú no puedes renunciar a algo que está escrito en la ley, ¿no? Al igual que no puedes renunciar a tu aguinaldo, al igual que no puedes renunciar a ninguna prestación
que esté implícita en la ley. ¿A cuál prestación podrías renunciar en teoría? A las prestaciones que no están en la ley y que por costumbre se dieron, por ejemplo, la remuneración del 10 de mayo. Aunque si ya está en tu contrato laboral y ya lo hayas firmado antes, ya luego no puedes decir que no lo puedes porque ya no lo quieres decidir, porque ya forma parte de tu salario. Entonces, todo lo que recibas parte de tu salario, pues ya el patrón se pagó y como tal, ya no puedes recibir menos. Recuerden que siempre en la cuestión laboral puedes siempre ir hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Tú no puedes entrar con un salario y luego que te reduzcan a otro. Digo, sí lo hacen, hay empresas que lo hacen, sin embargo, legalmente hablando, al llegar que sucede, puedes hacer una demanda laboral por eso. ¿Por qué? Porque existe este principio también de equidad. El contrato colectivo, bueno, el contrato colectivo, pues ya sabemos que es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones. Esto, el fin de los contratos colectivos es establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Cuál es el contrato ley? El contrato ley es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. Esta también establece las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, pero en una rama determinada o industria. Prácticamente la diferencia entre el contrato colectivo es que puede ser con cualquier empresa de establecimiento, las condiciones donde debe prestarse el trabajo, y el otro es, ok, sí, las condiciones laborales, pero de una rama determinada en la industria, por eso se llama contrato ley. Al final es un contrato colectivo, pero debe ser industria, no sé, de ferrocarriles, industria minera. Entonces, como tal, esto también forma parte de lo que debemos de clasificar dentro del derecho laboral. Bueno, ya vimos los principios generales del derecho. Aquí podemos ver ejemplos, digo, yo ya les dije algunos, pero quien puede lo más puede lo menos, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño, nadie está obligado en lo imposible, nadie debe enriquecerse con daño de otro, nadie debe ser condenado sin ser oído, que también forma parte de las garantías individuales por ahí, el debido proceso. Lo que no consta en los autos del pleito no existe en el mundo, esto prácticamente también entra dentro de las demandas, o sea, por eso siempre dicen lo que obra en autos, pero cuando dicen eso es lo que obra en el expediente. Entonces, también por ahí, este principio de nadie está obligado a lo imposible se aplica en casi todas las materias, porque, vamos a decir, en materia de alimentos, pues dicen, bueno, sí te voy a quitar el 80%, pero sabes que yo tengo un embargo, estoy desempleado, lo que sea, gano 100 pesos, X, no puedo. O sea, no puedo darte el 80% de mi salario. Y nadie está obligado a lo imposible, porque no puedo quedar sin nada para vivir. Entonces, como tal, eso aplica. En la cuestión laboral existe la posibilidad de que tú digas, ¿sabes qué? Sí corrí a los trabajadores, pero porque estoy en quiebra. Y pues sí los tengo que indemnizar, pero pues no tengo. Entonces, como tal, digo, hay medios para ejecución de las sentencias, pero lo que se hace prácticamente es decir, ok, bueno, nadie está obligado a lo imposible, tienes que ver la posibilidad de pagarles liquidando tu empresa, ¿no? Eh, ah, ah, ah. Espérame un minuto. Okay. Ok, vamos a ver también rápidamente ahorita fines y valores del derecho del trabajo, y este va a ser el último tema que vamos a ver ahorita porque pues no entraste en actitud y ya estudias nada ya. La verdad es que sí me siento algo mal. Entonces, mira, de tarea, les voy a dejar en la plataforma por ahí, eh, le voy a dejar esta presentación y les voy a dejar ahí una pequeña tareita para la próxima semana, esperemos que ya entre.
Les voy a subir ahorita lo de la clase. Voy a convertir el video y creo que se los voy a subir de una vez para que lo tengan. Ok. Rápidamente, los fines y valores del derecho del trabajo. Hay una triple función en el derecho del trabajo. No quiero adentrarme tanto en esto porque es una cuestión más teórica que práctica. En sí, la primera función es la cuestión legislativa. Prácticamente que el Estado tiene la obligación de hacer leyes conformes al trabajo, ¿no? Y que bueno, a cuestión de los trabajadores, ¿no? Siempre a favor de ellos. La segunda función es una función normativa, como fuente supletoria en ausencia de una ley. En sí, prácticamente prevé que el respectivo ordenamiento jurídico nacional tenga una remisión para poder interpretarlos. Esto quiere decir que en la cuestión normativa, aunque existe la ley federal del trabajo, ok, si algo no queda claro, me voy a la Constitución del artículo 123 y aún así puedo ir a tratados internacionales, puede haber una supletoria. Digo, al final, en cuestión de jerarquización de leyes, la Constitución está mucho más arriba de una ley federal y la Constitución y los tratados internacionales tienen el mismo valor jerárquico. Entonces, si no me puedo aplicar con una, me voy con otra. Eso quiere decir este principio. Y la tercera función tiene que ver con el derecho. En sí, esta aplicación comprende la interpretación. Siempre en el derecho laboral tú vas a interpretar la que le convenga más al trabajador, prácticamente. En sí, esto tiene que ver con las funciones generales de lo que hace el derecho laboral. Ok. Digo, aquí menciona, por ejemplo, que en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 2, menciona que los normas de trabajo buscan conseguir lo que es el equilibrio y la justicia social de las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Y el artículo 3 menciona que el trabajo es un derecho y un deber social. En sí, se exige respeto para la dignidad del trabajador, de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un deber económico decoroso para el trabajador y su familia. Si te das cuenta, aquí, en esta parte, nosotros nos damos cuenta que se supone que en los trabajos, o en teoría lo que debe ser, es que el trabajo debe ser bien remunerado, debe ser digno, vamos a decir, debes estar feliz con tu trabajo porque debes tener un respeto para tu libertad laboral, para la dignidad como trabajador y como tal debes tener un ambiente laboral seguro. No solamente en seguridad laboral, sino seguro en general para tu salud y debe ofrecerte un buen nivel económico. Digo, hablando en general, eso es lo que debería ser en todos los trabajos. Y te quiero preguntar así rápidamente a ti, no sé tú qué opines, ¿tú crees que en todos los trabajos se cumplan estas dos cuestiones, tanto de un trabajo digno como que todos los trabajos ofrezcan un nivel económico decoroso para el trabajador y la familia? ¿Tú qué crees? ¿Crees que No, no? definitivamente no. Ok, ¿tú trabajas? No, Bueno, pero has trabajado, ¿no? no. No, nunca. Bueno, has escuchado de tus papás, me imagino, a lo mejor, cómo se quejan de sus trabajos, porque todos nos quejamos. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, ¿por qué nos quejamos? Porque sí, así nosotros nos venden la idea de que siempre el trabajo pues, debe ser digno, debe ser bien remunerado, o sea, debe darnos un nivel económico decoroso. La ley nos lo dice. O sea, aquí la cuestión es que no sucede en la vida real, ¿no? Porque, bueno, no tenemos... No me veas mal, güey. Tú tienes un... Ah, es que le estoy hablando de hermana, es que está aquí y... Platícame, hermana. ¿Tú tienes un nivel económico decoroso con tu trabajo? Pues no me pagan muy bien. Exactamente. No le pagan muy bien. A mí No me también. dan seguro. No le dan seguro. Trabajo 10 horas diarias. A veces hago horas extra. Trabajo en una escuela Trabaja en una escuela, ese es su problema. de administrativo. De administrativo, ese es el Y problema. también soy la que decora. La que cobra.
Que bueno, lo que pasa es que estamos dedicando a esto porque se supone que le subieron el sueldo, pero obviamente le subieron el sueldo porque una persona se fue. O sea, literalmente lo que le dijeron, bueno, tú vas a hacer el trabajo de esa persona que prácticamente hacía muchas más cosas, pero obviamente a esa persona no le pagaban los 2,000 pesos más que le subieron de sueldo. O sea, esa persona tenía a lo mejor una nómina de 8. Fueron 4. Bueno, de 4. Bueno, me refiero a, bueno, al mes, ¿no? Pero no pagaban 4 al mes. Imposible. No, le pagaban 6. Ok, a ella dijeron, ¿y qué me conviene más? Poner a otra mesa a hacer su trabajo por 2,000 pesos menos. Eso es lo que sucedió. Oye. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto es lo que se vive prácticamente en casi todos, cada uno de los trabajos. Tratar de minimizar, a pesar de que la misma ley te dice, oye, es que nosotros debemos de tener una vida decorosa con nuestro trabajo. Tenemos que tener un trabajo digno y estar en buenas condiciones laborales, porque la misma ley lo dice. Sin embargo, aquí en México, y bueno, no, porque hay, la verdad, países en los que sí se respetan las leyes establecidas, ¿no? Pero aquí en México es muy raro que se acopien estos principios, pero sí viene en la ley. Y si nosotros, vamos a decir, exigimos cada vez más y más, se puede cambiar estas condiciones que vivimos actualmente. Lamentablemente, aquí la cuestión con los principios fundamentales que sí existen, pero no se aplican. Digo, algo que vamos a ver también de forma rápida ahorita es el principio de jerarquía normativa, condiciones más beneficiosas del trabajador, igualdad de trato, principio a favor de la duda y principio de conservación de contrato. Mira, ¿qué se supone que es esto? Bueno, aquí ya sabemos que hay principios en el derecho laboral, pero bueno, también hay una jerarquía en los principios, o sea, también hay unos, vamos a decir, más importantes que otros. Y el más importante es el de la jerarquía normativa, o sea, ¿qué ley se aplica? ¿No? ¿Qué ley se aplica primero? Que en este caso, ya te lo platiqué, que son los tratados internacionales, luego está la Constitución, que está al mismo nivel, no es que esté abajo, está al mismo nivel, y abajo de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? En el caso de los trabajadores del gobierno del Estado o de gobiernos, está la Ley del Servicio Civil, en el caso de Veracruz, ¿no? Está bajito de la Ley Federal del Trabajo. En teoría, en el derecho laboral existen estos principios de jerarquía normativa. ¿Cuáles son los otros principios? Pues bueno, los de la condición más beneficiosa de los trabajadores. Ok, prácticamente lo que dice este principio es que los trabajadores deben tener las mejores condiciones laborales. Fin. ¿Se aplica o no se aplica? Pues ya es una cosa muy diferente, ¿no? Pero existe dentro de la ley. También los principios de igualdad de trato. Esta parte también es bastante interesante porque a lo mejor tú no has trabajado, pero te va a tocar trabajar. Y lo primero que vas a ver, va a haber una desigualdad en los tratos. Yo sé que totalmente lo contrario de lo que dice la ley, pero ¿qué te trato de decir con esto? Porque tú vas a ser nueva, ¿no? Es como cuando entras a la escuela. Tú eres nueva y no pones a nadie y entras a un trabajo, vamos a decir, y te están poniendo como a prueba de tus facultades, de qué es lo que sabes hacer, qué no sabes hacer. Y cuando tú haces un trabajo, a menos que todos sean nuevos, o sea, de totalmente nueva creación, en las mismas circunstancias, pues vaya, todos van a estar aprendiendo en ese momento, pero en el caso de cuando tú eres nuevo, apenas te estás ambientando, ¿no? Y bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se va el trabajo? Y puede haber personas que sean muy buena onda y te digan, ah, mira, yo te enseño ese sí, así, o te digan, haz esto y ahí arréglatela a saber cómo le haces. O sea, así a ojo de buen cubero. Entonces, ¿Sí es cierto? Sí es cierto. de verdad que sí es cierto. ¿A ti qué te pasó, hermano? Sí, bueno, llegué y me dijeron, hay que dar de alta a todos los alumnos en el School Club. Y yo así, ¿qué es el School Club? Sí, es la plataforma donde hay que dar de alta a los alumnos. Ajá. ¿Y cómo se hace? Llama a Córdoba que te expliquen. No me supieron decir. Bueno, esto es lo que pasa generalmente con los trabajos nuevos. O sea, digo, obviamente hay gente que sabe cómo hacer las cosas, sin embargo, pues no se toma la molestia de explicarte. Y no solamente esto, este principio de igualdad en el trato tiene que ver también con la cuestión del género. No te pueden tratar diferente por ser mujer, por ser discapacitada, por tener otra condición social, otra condición económica. En teoría, no debería de ser en ningún trabajo. También está el principio de favor de la duda, que prácticamente este principio
tiene que ver con que tú, cuando tú estás en una demanda laboral, el trabajador, pues le tienes que creer todo lo que diga hasta que se demuestre lo contrario prácticamente, porque la Ley Federal del Trabajo protege al trabajador. Y el principio de conservación del contrato, que eso también tiene que ver con una seguridad en el empleo, ¿no? Una seguridad con el trabajador, que prácticamente nosotros tenemos este derecho como trabajadores de conservar nuestro contrato. Que aquí también hay algunas empresas que no lo hacen y que de verdad nosotros lo dejamos por la necesidad que tenemos de trabajo, porque si nos ponemos muy piqui, muy, ¿cómo se dice? Que muy tendenciosos con las condiciones de trabajo, enseguida nos van a decir, esta es conflictiva, pues bye, ¿no? Pero bueno, también tenemos esta cuestión de conservación del contrato, no solamente en la cuestión del tiempo, sino físicamente nos tiene que haber siempre una copia de nuestro contrato laboral. Siempre. Sin embargo, yo creo que solamente tengo una persona que sí conocí que le dieron el contrato y era del Estado, pero de ahí en fuera nadie. O sea, nadie te da una copia de tu contrato laboral. Bueno, es un derecho que tienes porque está dentro de los principios. Ok. No. Ya casi terminamos, ¿eh? Así que quiero terminar con este tema. Ok. En sí, ya sabemos que un principio rector del artículo 123 es la justicia social. ¿Por qué? Porque aquí nosotros protegemos siempre al trabajador. Cuando hablamos del trabajo como derecho y deber, ya lo platicamos, pero bueno, prácticamente está en la Constitución también el artículo 3. Bueno, el trabajo como tal, nosotros debemos saber que no podemos estar, o estamos en una situación como no económicamente hablando, dentro del país, o económicamente hablando ya dentro del país. ¿A qué me refiero? Nosotros como derecho del trabajo está en el artículo 3 que nosotros podemos dedicarnos a cualquier profesión, a un trabajo digno, a que nosotros queramos, siempre y cuando sea pues un trabajo lícito, ¿no? Ese es un derecho. Y nuestro deber, al final de cuentas, también es tener un trabajo socialmente útil y digno. Esto es lo que marca la ley en sus dos artículos, en el 123 y como tal en el artículo 3 constitucional. Oye, pasa un poquito de papel. Gracias. Otro principio es la libertad en el empleo, que prácticamente también tiene que ver con el anterior. ¿Pero qué es esto? Bueno, prácticamente que nosotros tenemos la libertad de escoger cualquier empleo lícito, ¿no? Las condiciones, o bueno, las limitantes, gracias. Que no se trate de una actividad ilícita, creo que esto es lógico. Que no afecte derechos de tercero. Y que no se afecten derechos de la sociedad en general. Prácticamente lo que nos dice es que no, o sea, no se considera un empleo nada relacionado con ningún delito. Otro que también mencionamos, trabajo igual, salario igual, que es la igualdad en el empleo. También lo encontramos dentro del artículo 123. Aquí, pues, ningún trabajador se le debe discriminar por su sexo, por su raza, por su género, por su religión, por su edad, por su clase social, por nada se le debe discriminar al trabajador. Sin embargo, también en la vida real existe todavía esta cuestión de la desigualdad en el empleo. Lo hemos visto en muchísimas ocasiones que tenemos a lo mejor las mismas funciones y tenemos el mismo puesto y todos ganan diferente. ¿Por qué? Porque no existe este principio de igualdad. En el caso de las mujeres es lo mismo, en el caso de los hombres, en el caso de cualquier trabajador de confianza, este principio se debe aplicar. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Pues ya en una cuestión jurisdiccional, ya cuando nosotros reclamemos como tal en una demanda por algún tipo de despido injustificado o algo a lo mejor una misma renuncia y que tú tuviste que renunciar por las condiciones de trabajo, puedes argumentar que no se aplicó el principio de trabajo igual, salario igual, o sea, no se aplicó la igualdad en el empleo, porque a lo mejor yo tenía las mismas condiciones laborales que mis compañeros y yo ganaba menos que ellos. Y eso lo puedo reclamar en una demanda porque está también dentro de la ley. Otro es la indisponibilidad de derechos. Ningún trabajador bajo ninguna circunstancia, incluso cuando sea su absoluta voluntad, puede renunciar
ni negociar los derechos otorgados por las normas jurídicas laborales. Esto es lo que te decía también por ahí hacia atrás, que tiene que ver con que aunque yo quiera dentro de un contrato y lo firme, y le dé mi huella y lo grabe, que renuncio a cualquier derecho laboral, esto va en contra de la ley, entonces como tal, eso no vale. Yo no puedo renunciar ni negociar mis derechos que están otorgados en la Constitución, en este caso en el artículo 123, que ya vimos que son un montón de fracciones. La estabilidad en el empleo, pues bueno, busca, ya sabemos, proteger la relación laboral. En sí, esto nos está dotando de estabilidad a través del tiempo u otras circunstancias. También está por ahí en el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. En sí, aquí, digo, la próxima clase les voy a mostrar un poquito de la Ley Federal del Trabajo porque vamos a ver los tipos de jornada y demás. Pero aquí en este principio, pues se protege a los trabajadores en su empleo para permanecer dentro de la fuente laboral. ¿Cómo los proteges? Pues bueno, mediante contratos de preferencia. Otro principio importante, y hasta aquí nos vamos a quedar, para que no digas que te callé porque te dije que tenemos que terminar. La supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas. Es que hasta aquí quería llegar porque esto es importante que lo entiendas. En esta, busca proteger al trabajador de las simulaciones jurídicas, a reconocer que sobre todo en relaciones laborales no siempre ocurre o prevalece lo expresamente pactado en mi contrato. ¿Okay? En este caso, ¿cómo es? Por ejemplo, si el trabajador demanda el pago de horas extras, el patrón no puede objetar que en su contrato de trabajo prohíbe prestar sus servicios de manera extraordinaria. O sea, aunque esté en mi contrato laboral, que diga, oye, ¿sabes qué? Yo te demandé, patrón, por mis horas extras porque me hiciste trabajar en días feriados, porque me estás dando ni siquiera el domingo ya de descanso, me estás trabajando 2 semanas, solo me das un día en la semana. Y aunque en tu contrato de repente diga, oye, pero tu contrato dice que tú tienes un día de descanso a la semana, que tú no puedes hacer horas extras, que tu jornada es de 8 horas máximo. Yo no sé de dónde sacas que estás haciendo todo eso. Entonces, ante la ley como tal, existe este principio de supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas. Prácticamente mi condición real como trabajador es que yo estoy trabajando horas extras, que yo estoy trabajando en días festivos, que yo no tengo días de descanso de 2 días. Y entonces, como tal, ¿qué es lo que sucede con esto? Hola. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, las condiciones reales que yo vivo como trabajador no son las que están pactadas en mi contrato. Y entonces, esto dentro de la ley y dentro de la justicia prevalece. Prevalece la condición real que yo estoy diciendo como trabajador. ¿Ok? Digo, quitando el hecho de que pueden decir, que los trabajadores pueden inventarse las cosas. Sí, pero aunque yo estoy inventando, la función del patrón, la carga de la prueba recae sobre él. ¿Por qué? Porque yo estoy argumentando que esto pasa. Y bajo este principio de la supremacía de las condiciones reales sobre las pactadas en mi contrato, entonces me tienen que creer a mí lo que yo estoy diciendo que pasa. Porque yo como trabajador soy la cuestión vulnerable aquí. Digo, ¿no? Entonces, esto es importante porque a la hora de que nosotros demandamos, siempre lo que nosotros hacemos, digo, dependiendo a quién estés defendiendo, no es un patrón o un trabajador. Pero ¿qué sucede? Realmente, siempre, aunque yo en mi contrato, digo, a mí me pasó una vez que estaba en el gobierno del Estado y nos hicieron una circular, ni siquiera un contrato, pero nos dieron una circular de enterados en el que decía, bueno, se les prohíbe, su horario es de 8 a 7, de acuerdo que era de 9 a 6 de la tarde. De 9 a 6 de la tarde no va a haber, va a haber 2 horas de comida, de, no sé, de 2 a 4, no van a hacer horas extras. Se prohíben las horas extras para los trabajadores. Órale, y yo lo firmé, digo, sabiendo que obviamente esto, aunque yo lo firmara, cuando yo demandara, yo sí podía pedir mis horas extras. ¿Por qué? Porque prevalece la supremacía de lo real, de la situación real, a lo que esté pactado, aunque yo esté enterada en una circular que dice que no, digo, yo no firmé ningún contrato, pero aunque estuviera en mi contrato, yo tengo que decir lo que
pasó realmente y ante lo que pasó realmente, no me importa lo que se haya firmado anteriormente. ¿Ok? Ok, bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Les voy a subir esto a la plataforma de una vez, ahorita que terminemos, y les voy a dejar por ahí, bueno, le aviso a tus compañeros, por ahí les voy a dejar una actividad en la plataforma. ¿De qué va a ser la actividad? Yo creo que va a ser sobre estos principios que vimos, que todavía nos faltan algunos. Todavía nos faltan el desprecio de queja, y hay uno que se llama indubio pro operario, que es bastante interesante, pero vamos a ver ya la próxima clase. El principio de organización colectiva y ya venimos a las relaciones laborales que tiene que ver con los tipos de relaciones laborales que existen, los días económicos, las licencias, las vacaciones, digo, lo que ustedes pusieron, pero un poquito más adentrado. Y bueno, vamos a ver una renuncia, vamos a ver condiciones de trabajo, vamos a ver bastantes temas que les voy a dejar una actividad para el próximo sábado y que les voy a subir por ahí en la clase a la plataforma. Ya por hoy sería todo porque ya también ando cansada. Hasta el próximo sábado y gracias. Gracias a ustedes. Bye.